No soy creador, link original en la descripción. Hablando con un monstruo. Capítulo 8. Dolores de crecimiento. Kuda era un hombre musculoso. Lo había estado durante la última década más o menos, para deleite de su esposa, Coco. Ella había estado más que agradecida por su inesperado bulto cuando lo notaron en la cama un año después de su inesperado traslado a la cabaña. No había sido un movimiento planeado, ni mucho menos, ya que hace aproximadamente 14 años habían estado planeando vender la propiedad después de que Kuda la heredara de su bisabuelo que falleció después de una larga batalla contra el cáncer. En ese momento, ambos eran gente de la ciudad con poco o ningún interés en el aire libre, de hecho, había sido uno de los muchos desintereses comunes lo que los había hecho enamorarse en primer lugar. Pero entonces, sucedieron los androides. Atacaron ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo. Kuda no tardó mucho en darse cuenta de que los gemelos estaban atacando explícitamente áreas bien pobladas. El joven pronto se dio cuenta de lo limitadas que eran sus opciones, especialmente porque Coco estaba embarazada en ese momento. Había temido que su esposa no estuviera de acuerdo, pero para su sorpresa, ella había estado a bordo de inmediato, reconociendo la amenaza y comprendiendo que su supervivencia, así como la supervivencia de su bebé, dependía de que se mudaran. Estuvo de acuerdo en que sería un hogar temporal hasta que este fiasco de los androides terminara, como el Rey Piccolo y los misteriosos alienígenas que acabaron con esa ciudad. Era parte de la razón por la que la amaba. Siempre fue racional, siempre pensando en el panorama general. Ella podía verlo tan bien como él. De repente, esa cabaña seca, vieja, decrépita y deteriorada en el bosque era más que un peligro potencial de incendio. Era su refugio seguro. Y estaba perfectamente colocado también. Tan profundo en el bosque que sería imposible encontrarlo sin un mapa, una brújula, provisiones para un viaje de 3 días y suerte. O, al menos, eso pensaba. La mayor parte de la masa muscular de Kuda se había producido mientras renovaba lo que pronto se convertiría en su nuevo hogar. Había sido un trabajo duro asegurarse de que el lugar fuera seguro para criar a un niño. Acababa de terminar cuando Coco dio a luz a una hermosa niña a la que decidieron llamar Reta. Kuda nunca se había sentido más orgulloso, nunca se había sentido más feliz en su vida que cuando tuvo a su hijo en brazos por primera vez. La felicidad que sintió en ese momento solo sería igualada por la llegada de su hijo, Cray, nacido 2 años después. Pasó más de una década con Kuda y Coco haciendo todo lo posible para enseñar a sus hijos lo que necesitarían saber tanto educativamente como para sobrevivir en el desierto que ahora era su hogar. Cometieron errores, lucharon a veces y pelearon en raras ocasiones. Pero al final, estaban felices con sus vidas. Pronto, Kuda y Coco se olvidaron de los androides, se olvidaron de volver a la vida que alguna vez vivieron y lentamente olvidaron que en un momento de sus vidas la mera mención de una actividad al aire libre resultaría en un retroceso inmediato. Kuda amaba a su familia, lo haría mientras viviera. Pero ahora había un arma en su mano. Era algún tipo de revólver, pero en este momento no podía molestarse en recordar la marca y el modelo. Sus manos temblaban, el cañón humeaba muy débilmente por un tiro muy reciente. Aún le zumbaban los oídos por el boom explosivo. Estaba sentado con la espalda apoyada contra una pared fría y metálica. De sus ojos brotaban delgados ríos que bajaban por cada mejilla. Coco estaba sentada a su lado, apoyando la cabeza en su hombro de manera pacífica. Sus ojos estaban cerrados como si simplemente se hubiera quedado dormida a su lado como lo había hecho tantas veces antes. No era raro que Coco se durmiera con Kuda como su almohada personal. Ella le había dicho muchas veces que él era su almohada favorita en la cama. Kuda no pudo evitar gemir cuando sintió que Coco se apoyaba contra él. Tenía un brazo envuelto alrededor de ella, temblando mientras la miraba descansar. Él se estremeció mientras sus ojos se arrastraban sobre el agujero de bala en su frente. Él desvió la mirada, dirigiendo sus ojos hacia la puerta cerrada con llave que se encontraba a unos 3 metros de distancia. Kuda se estremeció cuando vio que la puerta de metal de 10 pulgadas de espesor comenzaba a plegarse ante él, derrumbándose como una hoja de papel. Por supuesto que había sido él quien le disparó, tuvo que hacerlo. Él la atrajo hacia sí, la abrazó, sabiendo que sería la última vez, la besó por lo que sería la última vez y le dijo que la amaba con todo su corazón, por última vez. Había esperado solo lo suficiente para escucharla responder, escuchar su dulce y maravillosa voz, la voz que lo despertaba todos los días, que le gritaba mientras trabajaba que la comida estaba lista. Necesitaba oírla decirle que lo amaba. Necesitaba conocerlo, sentir su calor, disfrutar de su maravilloso brillo por última vez, antes de apretar el gatillo.
no podría haberlo hecho antes, no habría sido lo suficientemente fuerte para hacerlo. Kuda dejó escapar un profundo, poderoso y emotivo rugido de emoción, inclinándose hacia adelante mientras sostenía la mano sin vida de Coco con la que tenía libre. Solo estos pocos y breves momentos de saber que se había ido eran una agonía absoluta. Había sido lo más difícil que había tenido que hacer en su vida. Pero tenía que hacerlo, no podía dejar que esa cosa que derribaba la puerta la afectara. Había visto lo que podía hacer, había visto lo que ya había hecho. 5 minutos antes, Reta y Cray habían estado colgando la ropa cuando empezó. Kuda había estado molestando a su esposa, burlándose de ella por detrás mientras apreciaban esta vez a solas dentro de la pequeña cabaña. Él había estado corriendo besos por su cuello cuando escucharon el grito. Luego escucharon disparos. Semanas antes habían debatido si sería seguro o no que Reta llevara un arma de fuego pequeña con ella considerando que solo tenía 13 años, pero rápidamente decidieron que sería más seguro para los dos niños siempre que la niña era muy responsable y estaba capacitado para usarlo correctamente. Habían tenido varios encuentros con la vida silvestre local, algunos demasiado cerca para su comodidad. Kuda se arrepentiría de haber hecho esa llamada. Kuda y Coco habían estado en la puerta un instante después justo cuando escucharon la voz de Reta gritar algo para déjalo ir. Inmediatamente, Kuda asumió que era una criatura demasiado grande para que las armas de fuego pequeñas pudieran matarla o asustarla. Reta era un buen tirador y no dudaría en derribar a un coyote hostil en un par de tiros. Kuda se detuvo solo lo suficiente para mirar por encima del hombro y ordenarle a Coco que agarrara el rifle de caza que guardaban bajo llave en su dormitorio. Kuda vio que su expresión de pánico se endurecía cuando inmediatamente giró y corrió hacia la puerta moviéndose más rápido de lo que nunca la había visto ir. Ella era una soldado, de principio a fin. Kuda la amaba por eso. El hombre abrió de golpe la puerta de madera mientras corría hacia donde había oído los gritos. Sabía que no sería capaz de hacer mucho si esto realmente fuera un oso, pero al menos sería capaz de detenerse el tiempo suficiente para que su esposa regresara con el arma. Escuchó cuando sonó otro disparo y los gritos de su hijo se volvieron más débiles, casi como si se estuviera ahogando. Entonces lo vio. Y se congeló. Esperaba un perro grande o incluso un puma, algo con lo que había luchado y ahuyentado antes. Pero esto... Ni siquiera podía comenzar a comprender qué demonios podría ser esta cosa. Era espantoso en todos los sentidos. Tenía la forma general de un hombre, pero con un caparazón verde duro que cubría sus brazos y piernas casi como una armadura. Estaba encorvado, inclinado sobre algo que Kuda no pudo distinguir, pero rápidamente dedujo que si este monstruo se pusiera de pie en toda su altura, probablemente se alzaría sobre cualquier oso con el que Kuda se hubiera cruzado antes. Sus extremidades eran largas y delgadas, como un insecto deforme y desnutrido que había aprendido a parecerse a un hombre. Lo siguiente que notó Kuda fue su cola. Tenía una cola larga y delgada que se había volteado sobre su hombro, apuntando a lo que fuera sobre lo que estaba encorvado. Kuda podía escuchar un terrible sonido de sorber que helaba la sangre enlazado con los sonidos de los gritos de su hija y lo que sonaba como los últimos alientos de su hijo. Inmediatamente, Kuda salió de su miedo al escuchar los ruidos. Sin otro momento de vacilación, cargó contra la criatura, lanzando todo lo que tenía para derribarla lejos de lo que fuera que estaba encorvado. Kuda se dio cuenta rápidamente de que era su hijo. Golpeó primero el hombro del monstruo, rugiendo con la rabia furiosa de un padre que intenta desesperadamente salvar a su hijo. Se sentía como si acabara de cargar contra una pared de ladrillos. Kuda maldijo cuando sintió que su hombro se dislocaba. El dolor era cegador, un destello de sensaciones calientes y punzantes que se originaban en su hombro. El hombre cayó hacia atrás mientras procesaba el dolor. Ahora en el suelo, pudo ver que el monstruo no se había movido en absoluto, ni siquiera se había movido mientras el sonido de sorber continuaba antes de apagarse como cuando terminas de beber un refresco con una pajita. Kuda ahora podía ver que había sido el sonido de sorber. Yaciendo en una pila a los pies de la criatura había un juego de ropa. La pila de ropa de Cray. Podía ver el final de la cola ahora, un extremo afilado y puntiagudo que se había incrustado donde una vez había estado su hijo. Kuda comenzó a temblar mientras trataba de comprender lo que acababa de suceder. Su hijo, el niño que había criado con orgullo en su corazón durante 11 años inolvidables, se había ido. ¿Su hijo? ¿Su hijo? No, no podía ser, esto tenía que ser algún tipo de error, no había forma de que... Kuda se congeló. Reta seguía allí de pie, con el arma levantada en sus manos temblorosas, las lágrimas derramándose a raudales por sus mejillas.
Kuda observó con horror cómo su rostro se contorsionaba en una ira obstinada e inquebrantable mientras levantaba rápidamente el arma hacia la sien del monstruo y hacía clic en el martillo. Reta siempre había sido una luchadora, siempre había sido terca. Siempre había sido la más difícil de acostar cuando era más joven y la más difícil de convencer de lo contrario cuando pensaba que tenía razón. Era una mujer joven, fuerte y orgullosa y una hija de la que Kuda siempre había estado orgulloso a pesar de los choques ocasionales. Observó cómo presionaba el cañón del arma contra la cabeza del monstruo, gruñendo con una ferocidad que Kuda nunca había visto antes, y apretaba el gatillo. Una explosión resonó cuando la bala intentó romper la cabeza de forma extraña de la criatura. Kuda observó con anticipación cómo el monstruo se ponía rígido, aparentemente afectado por el disparo. Kuda rezó internamente para que la bala hubiera funcionado, para que esta criatura finalmente cayera muerta. En cambio, vio cómo la criatura giraba lentamente la cabeza hacia Reta, una pequeña abolladura en la cabeza donde la bala había impactado, un resplandor oscuro en sus ojos. «Bueno, no eres ciertamente valiente», dijo con una voz enfermiza y áspera. Kuda estaba temblando ahora. ¿Podría hablar? Hubo otro golpe, y luego otro mientras observaba los delgados brazos de Reta empujar contra el retroceso del arma. Podía verlo en sus ojos, esa llama obstinada y caliente, inflexible, desplegándose, comenzando a desvanecerse ante un terror verdadero, honesto e infantil. A pesar de cómo se comportaba, a pesar de que siempre estaba dispuesta a enfrentarse cara a cara con cualquier persona y cualquier cosa, Reta todavía era una niña, apenas 13 años. El arma hizo clic. Vacío. No. Fue todo lo que Kuda pudo gritar cuando vio que la cola se levantaba una vez más, esta vez dirigida a su hija. Kuda corrió hacia adelante, agarrando la cola con su único brazo bueno y tirando hacia atrás con todo lo que pudo. «Corre». Fue la única palabra que pudo rugir mientras usaba todos los músculos de su cuerpo para tratar de resistir el tirón de su cola. Observó cómo Reta se giraba de inmediato para disparar hacia la casa. Era una chica saludable, una chica rápida. Pero no lo suficientemente rápido. Kuda sintió que la cola se le desgarraba como una bala atravesando un pañuelo de papel. Escuchó el grito aterrorizado y lleno de dolor de Reta, seguido poco después por ese sonido de sorber. «No, Reta. No es mi niña». Kuda corrió hacia adelante y vio que el extremo afilado de la cola se incrustaba varios centímetros en la espalda de su pequeña. Ella se había derrumbado en el suelo al ser golpeada, él corrió a su lado cuando la vio luchando por levantarse, por volver a ponerse de pie para poder huir de este horrible destino. Cayó de rodillas junto a ella, golpeando una mano en su hombro mientras forzaba la articulación en su lugar. El dolor era insoportable, pero ni siquiera se inmutó cuando ambas manos envolvieron el extremo de la cola y comenzó a levantarse desesperadamente. «Papi. Papá, por favor ayúdame». Kuda no quería nada más que hacer precisamente eso. «Está bien, bebé. Estará bien», suplicó, sin saber si se estaba convenciendo a sí mismo o a su hija. Por mucho que tirase, por mucho que se esforzara, la cola no salía. Podía escuchar el sonido de sorber mientras tiraba, el sonido de Reta siendo succionado cuando vio que grandes grupos comenzaban a subir por la cola y entrar en esta vil criatura. Entonces ella comenzó a gritar. Podía ver que su torso comenzaba a desinflarse, hundiéndose en el suelo como si fuera un globo desinflado. Observó cómo sus ojos se encontraron con los suyos en una desesperada súplica de ayuda mientras sus órganos internos eran succionados lentamente. Se giró para mirar al monstruo y gritó con una desesperación desesperada, sabiendo que no tendría la fuerza para arrancarle la cola. «Por favor. Déjala ir. Tómame. Llévame a mí en su lugar. Soy más grande. Solo dame a mi hija». Observó cómo el rostro del monstruo se contraía en lo que Kuda supuso que era su mejor interpretación de una sonrisa. Sus labios entreabiertos. «Oh, no te preocupes, estarás en mi plato pronto en auge». Kuda vio con sorpresa como un segundo, este horrible monstruo le estaba hablando, al siguiente, la mitad de su rostro había desaparecido. Observó cómo la criatura caía hacia atrás, gritando de agonía mientras su cola se apartaba de su hija, sujetando lo que quedaba de su rostro con ambas manos. Lentamente, se quedó quieto. Aún le zumbaban los oídos y volvió la cabeza hacia la cabaña. Sentada en el pasto sosteniendo su hombro en una mueca tensa estaba Coco. Los ojos de Kuda se abrieron cuando vio lo que yacía junto a ella en la hierba. No había sacado el rifle de francotirador. Había agarrado el rifle antitanque.
Había sido su último recurso, su arma final si los androides alguna vez se hubieran topado con su humilde morada, bueno, eso y el pequeño búnker rodeado de acero de 10 pulgadas de espesor que habían instalado hace años. El arma era tan grande y voluminosa que Coco nunca antes había logrado levantarla sola. Kuda había sido el único con entrenamiento real con él, e incluso entonces su entrenamiento se había limitado a lo que podía aprender por sí mismo. Kuda no tenía idea de cómo se las había arreglado para agarrarlo ella misma y volver corriendo tan rápido. Observó cómo su esposa se levantaba, agarrándose el hombro herido donde el arma la había golpeado. No te atrevas a tocar a mis hijos otra vez, joder. Kuda tomó rápidamente a su hija en sus brazos. Él la miró con una mirada preocupada. Todavía parecía parcialmente desinflada, sangre y trozos de papilla roja goteaban de la herida punzante en su espalda. Empujó su mano allí, tratando de mantener dentro lo que quedaba de su hija. Podía sentir su cuerpo temblar, entrando en estado de shock después de lo que acababan de pasar sus órganos internos. Mirándola, viendo el dolor en sus ojos, los gemidos bajos y los gritos de dolor, Kuda no podía decir si su pequeña hija aún podía salvarse. No solo la habían apuñalado y le habían quitado partes que podían ser reemplazadas, no podían ser restauradas, especialmente no aquí a millas de distancia del hospital más cercano. Kuda comenzó a llorar cuando Coco se acercó. Podía escuchar las respiraciones lentas, dolorosas y ásperas de su hija cada vez más y más separadas mientras ella luchaba desafiante contra las frías garras de la muerte. Reta era una luchadora, siempre lo había sido y lo sería hasta su último aliento. Kuda observó cómo su mano se apretaba alrededor de la suya, y él le susurró que la amaba y que nunca había estado más orgulloso de ella como su hija. Coco estaba a su lado ahora. Podía ver en su rostro que estaba llegando a la misma conclusión que él. Las lágrimas corrían lentamente por sus mejillas mientras acariciaba suavemente la cabeza de su hija, antes de inclinarse y colocar un beso en la frente de la niña. Te amamos. Kuda sintió que su mano soltaba lentamente la suya cuando finalmente dejó de luchar y lo soltó. Kuda no pudo soportar más mientras bajaba lentamente al suelo. Dejó la forma sin vida de su hija mientras su esposa se sentaba a su lado. Ve por favor, ¿dónde está Cray? Levantó la vista para encontrarse con su mirada. Ella aún no lo sabía. Kuda no tenía las palabras, su voz se sentía como si estuviera atrapada en su pecho. Lentamente giró la cabeza hasta que sus ojos se posaron en la pila de ropa junto a la vil abominación que aún estaba en el suelo. Oyó un jadeo tembloroso a su lado cuando Coco entendió. Intentó ponerse de pie, correr hacia el bulto de ropa que en un momento había contenido a su hijo, pero Kuda la agarró de la mano antes de que pudiera y la atrajo hacia él. Trató de luchar contra él al principio, como si de alguna manera pudiera revivir a su hijo si pudiera llegar a él, pero Kuda sabía que no podía. Sabía que no podía. Cayó hacia atrás, mientras Kuda la envolvía. Los dos no podían hablar, ¿qué podían decir? Ninguna cadena de palabras podría acercarse a describir la pérdida de lo que había sido toda su vida. Reta y Cray, sus dos hijos, estaban muertos. Los dos se abrazaron con fuerza y lloraron. Hasta que despertó. Y ahora los dos estaban sentados dentro de su búnker, Coco muerta en su regazo. Por supuesto que lo habían combatido. Le habían disparado hasta la última ronda a esa criatura para tratar de mantenerla abajo, pero seguía volviendo a levantarse. Finalmente, los dos se retiraron aquí. Se habían sentido seguros, tenían comida y agua preparada para durarles semanas si se trataba de eso, estaban a salvo. Hasta que la puerta empezó a menguar y crujir, plegándose a la voluntad del monstruo. Kuda se sintió aturdido mientras abría lentamente el revólver y miraba las últimas balas que había cargado. Quedaban dos en el revólver, pero solo necesitaba uno. La puerta estaba abajo ahora, la criatura estaba bajando la cabeza para poder entrar correctamente en el pequeño espacio. Podía ver sus ojos en él, entrenados en él como un depredador que mira fijamente a su presa. Bueno, disfruta de tu comida. Espero que te ahogues con la bala. Pensó mientras levantaba lentamente el cañón del arma hacia su sien. Sabía qué destino compartirían su cadáver y su esposa, pero al menos no tendrían que experimentarlo como lo había hecho su hija, como lo había hecho su hijo. Hizo una mueca. No había sido capaz de proteger a sus hijos. Había fallado como su padre. Miró por encima del hombro de la criatura hacia donde podía ver a través de una ventana el hermoso cielo azul abierto. Recordó a Coco comentando lo agradable que había sido antes de que los dos niños salieran corriendo a lavar la ropa. De alguna manera, Kuda encontró la fuerza para sonreír mientras observaba una nube pasar lentamente.
Si iba a morir, quería que al menos lo último que viera fuera algo placentero, algo que pudiera hacerlo feliz, y no esta representación del horror encarnado ante él. Los veré a todos pronto. Coco, espero que puedas perdonarme. Cerró los ojos, imaginando a su familia antes de apretar el gatillo. Y hizo clic. Sus ojos se abrieron de golpe. Ahora podía ver la cara del engendro del infierno a centímetros de la suya. Su mano evita que el martillo del arma baje. ¿Lo detuvo? ¿Cómo? Había estado al otro lado de la habitación hace un momento. ¿Y por qué lo detuvo? ¿Por qué? ¿Por qué le impediría dispararle? Iba a consumirlo de cualquier manera, ¿por qué negar este acto? ¿Por qué pasar por el problema? Sé que estás preguntando por qué en este momento. Observó horrorizado cómo el monstruo hacía su mejor interpretación de una sonrisa. Con toda honestidad, me gusta cuando escucho los gritos. Me gusta saber que están sintiendo hasta el último momento de ser consumidos. Sintió la cola atravesar su torso. Y entonces todo se sintió como si estuviera en llamas. Kuda dejó escapar un grito espeluznante cuando sintió que le chupaban las entrañas. Era como ningún otro dolor que había experimentado. Trató de pensar en su familia en sus últimos momentos, trató de pensar en el hecho de que al menos había salvado a Coco de este destino, pero el dolor era demasiado cegador para concentrarse en nada de eso. Todo lo que podía pensar era en cuánto dolía. Cuánto se sentía como si estuviera siendo violado de la peor manera imaginable. Era como si estuviera siendo succionado lejos de sí mismo. Kuda murió mirando al monstruo que había matado a su familia. Murió en sus últimos momentos sabiendo la verdadera agonía. Murió sin saber por qué, ni qué, ni quién lo había causado. Kuda cerró los ojos por última vez. No suficientemente fuerte y la criatura sin nombre se cernió sobre el cadáver de la mujer antes de hundir su cola en su torso también. No inflaría su poder como lo había hecho el otro, pero todavía tenía hambre después de tener que reformarse tantas veces. La criatura gruñó cuando reconoció el hecho de que un puñado de humanos había logrado defenderse de él durante tanto tiempo. Todavía no era lo suficientemente fuerte para ejecutar su plan. Cerró los ojos, usando sus sentidos para buscar su próxima comida razonablemente poderosa para cazar. Sus agudos ojos de gato se abrieron mientras sonreía. Había encontrado su próximo objetivo. Puede que no sea lo suficientemente fuerte ahora, miró hacia la puerta de metal que había logrado doblar para entrar. Pero lo estaré pronto. 18, 2 días después, estaba de pie en lo que se había convertido en su nueva habitación después de que ocurriera lo que Seventeen había llamado cariñosamente el incidente definitivo del insecto babosa. Estaba vacío por dentro, aparte de las pertenencias sobrantes de las personas que habían vivido aquí antes que ellos. Parecía que podría haber sido la habitación de una anciana por la cama anticuada y el olor. Le tomó un tiempo acostumbrarse al olor, lo que significaba que había entrado en la habitación, salido de la habitación y vuelto con 2 latas de Febreze. La puerta estaba cerrada y bloqueada mientras 18 se paraba frente a un espejo de cuerpo entero. Necesitaba elegir su atuendo para hoy, y eso significaba usar la peluca y las gafas junto con él. Ella frunció el ceño ante las gafas, arrojándolas sobre su hombro. Podría haber recogido contactos en algún momento. Técnicamente no era una mentira, estaba usando lentes de contacto, incluso si estaban destinados a cambiar el color de sus ojos y no corregir su visión. Había elegido un atuendo simple para ella después de revisar sus pertenencias y, a pesar de tener una biblioteca enorme de prendas de vestir, se dio cuenta de que apenas tenía ropa deportiva. La revelación la había desconcertado durante algún tiempo antes de darse cuenta de que no había necesitado hacer ejercicio durante más de una década. Ella supuso que ser un ser todopoderoso inmortal con un grupo ilimitado de poder le haría eso a una persona. Se miró en el espejo. Llevaba una simple camiseta blanca como parte superior y unos pantalones cortos de spandex negros combinados con un juego de zapatillas que había encontrado en la parte trasera de su armario. Era todo lo que tenía que parecía apropiado como atuendo de entrenamiento. Se maldijo internamente por no haber ampliado nunca su conocimiento sobre la moda deportiva. Su cabello negro corría libremente por cada uno de sus hombros. Ella frunció. Su longitud definitivamente se interpondría en el camino de las cosas si intentaba moverse mucho. Ella no quería que la peluca se le cayera en medio de y sus cejas se fruncieron. ¿Cómo sería el entrenamiento? Le había pedido a Gohan que le enseñara de volar. ¿Cómo sería capaz de hacer eso si pensaba que ella era solo una chica normal? No tenía idea de cómo explicarle volar a otra persona.
Era simplemente algo que podía hacer por voluntad propia, y su cuerpo respondió. Eventualmente se convertiría en una situación de hundirse o nadar. La levantaría en el aire por un rato y la dejaría caer después de decirle todo lo que necesitaba saber. PFFT, estamos hablando de Goodituosho es Gohan. No hay forma de que él haga eso. Y, derecha. Ella comenzó a preocuparse. Eventualmente, 18 había decidido amarrarse el cabello en un par de coletas, de pie frente al espejo examinando su nueva apariencia. Una Videl usaría coletas así. Ahuecó su barbilla pensativa mientras se estudiaba en el espejo por un tiempo. Eso se ve ridículo. Ella se burló antes de tirar de su cabello. Pensaría en un estilo diferente para mantener el cabello fuera de su rostro. 30 minutos después, 18 flotó suavemente hacia un callejón vacío a unas pocas cuadras del complejo de apartamentos de Gohan. No quería que accidentalmente la atraparan sabiendo cómo volar después de todo. Al final, decidió recoger su cabello en una simple cola de caballo con un solo flequillo desafiante que descansaba sobre su frente y sobre su ojo derecho. Le gustaba un poco la forma en que rebotaba con cada paso que daba mientras caminaba por la calle. No había demasiada gente afuera y cuando se acercó al banco en el que había estado sentada solo 2 días antes. Miró a su alrededor, con el ceño fruncido en sus labios mientras lo hacía. No vio a Gohan por ninguna parte a la vista. Mirando su reloj, suspiró. 10 minutos antes y con el ceño fruncido, la mujer se dejó caer en el banco de atrás y apoyó la barbilla en la palma de la mano mientras esperaba. En los últimos 2 días había hecho pocos progresos para convencer a 17 de nada, principalmente porque no quería hablar con él sin consultar primero a una fuente externa. Se había esfumado durante ese par de días, evitando a 17 tanto como pudo sin parecer sospechosa. No quería que él sacara a relucir el tema de nuevo cuando no tenía un mensaje concreto preparado para convencerlo. Ella gimió, frotándose los ojos con las palmas de las manos por la frustración. ¿Por qué Seventeen tenía que ser tan difícil a veces? Ella juró que si él no fuera su hermano pequeño, dudaría que saldría con él. Era tan molesto a veces. ¿Larga noche? Una sonrisa tiró de los labios de 18. Ya era hora. La mujer levantó la cabeza mientras se quitaba las manos de la cara. Observó cómo Gohan y el chico 18 conocido como Trunks descendían lentamente ante ella, Gohan agitando una mano amistosa en su dirección. Llevaba su típico gi de lucha naranja y azul, mientras que el chico parecía llevar unos pantalones de chándal y una camiseta sin mangas negra. Notó que los ojos del chico se abrieron ligeramente cuando sus ojos se encontraron, como un destello de sorpresa. «Oh. ¿Me reconoce de alguna manera?», pensó mientras comenzaba a preocuparse. Observó cómo la expresión de sorpresa del chico se convertía en una sonrisa. Ella respiró internamente un suspiro de alivio, no parecía que él la hubiera reconocido. 18 se puso de pie, adoptando una sonrisa agradable mientras aterrizaban. Para nada, simplemente no soy una persona mañanera. Eso era cierto. Observó cómo Gohan se frotaba la nuca y le lanzaba una mirada comprensiva. Lo siento por eso. ¿Al menos comiste un buen desayuno? No. A menos que cuentes algo de ese cabello falso que se me metía en la boca cuando intentaba ponerme esta maldita peluca en una cola de caballo. Ella sonrió cortésmente y asintió con la cabeza. Increíble. Entonces deberíamos movernos, es un largo camino hasta él, Trunks se aclaró la garganta en voz alta. Gohan levantó un ojo en su dirección. ¿Qué? Creo que te está diciendo que nos presentes a los dos. Agregó con una sonrisa tímida. Correcto. El hombre cerró los ojos con una sonrisa avergonzada. Trunks, esta es Videl, este es Trunks. El niño sonrió brillantemente mientras daba un paso adelante, ofreciéndole una mano a la mujer. Encantado de conocerte, me imagino que Gohan no te dijo nada sobre mí. 18 levantó una ceja hacia el chico. Se estaba comportando bastante, confiado por alguna razón. Ella aceptó el apretón de manos. No mucho. Pero espero aprender contigo. Lo mismo, nunca pensé que Gohan se enfrentaría a los recién llegados. Es genial ver a alguien más, hizo una pausa después de soltar su mano, frunciendo el ceño antes de que sus ojos se centraran en ella, no necesariamente mirándola fijamente, sino más bien a través de ella. 18 levantó una ceja mientras continuaba mirando intensamente. ¿Todo bien, chico? Observó cómo el rostro del chico se relajaba, una mirada de sorpresa a su alrededor. Miró por encima del hombro a Gohan. ¿Estás bien? No puedo sentir nada de ella.
Gohan se rió entre dientes. Sí, es un poco extraño, pero no es gran cosa. 18 parpadeó. ¿El chico también sabía cómo hacerlo? Entonces, ¿también puedes sentir esa fuente de vida, eh? Trunks sonrió con un creciente orgullo. Gohan dice que aprendo rápido. 18 descubrió que cada vez más no le gustaba este chico. Era un poco presumido. Por supuesto que ya no me gustaba el niño, así que solo más combustible para las llamas, supongo. De todos modos, dijo Gohan saltando a la conversación. Si las presentaciones están fuera del camino, probablemente deberíamos salir. Trunks asintió mientras comenzaba a hurgar en su bolsillo. Eventualmente, sacó una pequeña cápsula con un botón colocado en la parte superior. 18 reconoció el logo de Capsule Corp en el costado. Levantando una ceja, dio un paso atrás. Hubo un clic cuando Trunks presionó el botón. El chico lo arrojó a una docena de pies de distancia antes de que una nube de color rosa saliera de la cápsula. Uf, mamá. Trunks se quejó, un leve sonrojo en sus mejillas. 18 escuchó algunas risitas detrás de ella, lo que hizo que la mujer mirara por encima del hombro. Allí vio a Gohan haciendo todo lo posible por contener la risa pero fallando miserablemente. Cuando el humo se disipó, había un helicóptero a reacción de color rosa intenso. Al principio, 18 se sorprendió, pero luego se dio cuenta de que tenía sentido que trajeran esto. Ella no podía volar, y no podían entrenarla para controlar la energía en ningún lugar cerca de otras personas, lo que significa que uno de ellos tendría que cargarla, lo cual estaba completamente fuera de la mesa, o necesitarían un método alternativo de transporte. Hablando de medios de transporte alternativos, una sonrisa tiró de los labios de la mujer mientras luchaba contra el impulso de reír. Escrito con pintura púrpura brillante a lo largo del costado del avión estaba el mensaje. Espero que la pases muy bien entrenando hoy con tu nueva amiga, querida mamá. Así que él le habló de mí, me pregunto de qué más habrán hablado. 18 levantó una ceja hacia el joven que había bajado la mirada tanto que su cabello lavanda comenzó a caer frente a su rostro. A pesar de esto, 18 apenas podía ver sus mejillas, que eran de color rojo escarlata. Con los hombros todavía temblando de risa, Gohan dio un paso hacia el helicóptero jet. Bien. No hay tiempo como el presente. 18 observó con una sonrisa divertida mientras el adolescente subía silenciosamente al frente del avión. 18 frunció el ceño al ver a Trunks tomar el volante en lugar de Gohan. Entendiendo que se esperaba que ella subiera atrás, 18 lo hizo antes de preguntar. Oye, pregunta rápida, ¿por qué conduce el preadolescente? Tengo 14 años en realidad. Trunks gruñó por lo bajo, todavía claramente avergonzado por el mensaje de su madre. 18 ignoró su declaración mientras volvía su mirada hacia Gohan. El hombre de naranja sonrió tímidamente mientras levantaba el brazo. Bueno, es un poco difícil conducir cualquier tipo de vehículo con una sola mano. Además, Trunks ha sido instruido por el creador literal de este helicóptero, por lo que probablemente sea el mejor piloto que tenemos. Bulma Briefs es mi mamá. Trunks dijo con orgullo en su voz. Limpio. 18 respondió ociosamente mientras miraba por el costado del helicóptero habiendo ya conocido esa información. Después de todo, Briefs no era exactamente un nombre común y ella tenía un amplio conocimiento sobre Bulma por su relación con Goku y los drones espía del Dr. Gero. No notó la mirada confusa que Trunks le lanzó a Gohan, aparentemente sorprendida de que el nombre de su madre no hubiera merecido una reacción. Sus ojos estaban fijos en los rotores que comenzaban a girar lentamente. Por supuesto, ella no estaba en peligro real si el niño accidentalmente conducía el avión contra el costado de un edificio, pero sería difícil para ella parecer una niña normal si sobrevivió a un accidente de helicóptero sin siquiera un rasguño para mostrar. Eso. Mejor conduce bien, chico. Se preocupó internamente cuando el helicóptero comenzó a despegar del suelo. No pasó mucho tiempo hasta que estuvieron volando sobre la ciudad, zumbando a un ritmo dolorosamente lento para la mujer. Los ojos de 18 pronto se apartaron de la ventana y se clavaron en el chico mientras operaba la máquina con una sorprendente muestra de pericia. Ciertamente parecía que el creador de la nave le había enseñado a volar, pero eso no alivió la ansiedad que se acumulaba lentamente en las entrañas de 18. No le gustaba ser pasajera en este helicóptero. No le gustaba la idea de poner su fe en las habilidades de pilotaje de este niño, de hecho, no le gustaba tener que poner su fe en nadie si podía evitarlo. La hizo sentir débil, como si estuviera mostrando la necesidad de alguien o algo más, que ella sola no podía lograr lo que se necesitaba hacer sin otra persona.
Le gustaba cuando tenía el control de una situación, o al menos la mayor parte del tiempo. Como en el bar con Gohan, ella había tenido el control de la situación más que él. Ella sabía la verdad, sabía más sobre él que él, dándole a la mujer una ligera ventaja en la situación, así como más control sobre el rumbo de la conversación. Pero aquí ella no podía hacer nada para ayudar a su situación. Estaba atrapada en esta lonchera de metal en el cielo y no podía hacer nada más que esperar que Trunks no lo estropeara. ¿Estás bien allá atrás? 18 parpadeó una vez antes de volverse para ver a Gohan mirándola con una ceja levantada. Recomponiéndose, respondió. Por supuesto, ¿por qué? Se encogió de hombros, pareces nervioso, eso es todo. ¿Le tienes miedo a las alturas? Ella lo pensó. Actualmente tenía miedo de esta altura que suponía, o más bien de lo que sucedería si cayeran. Me descubrirán enseguida, supongo que se podría decir que es algo así. Gohan frunció el ceño. Bueno, me imagino que el miedo debería desaparecer cuando empiezas a aprender. Sí, esperemos que sí. 20 minutos después, 18 había luchado para no arrancar la puerta del helicóptero de sus bisagras cuando el avión finalmente aterrizó. Al salir, levantó las cejas mientras contemplaba la vista. No había nada más que un desierto seco y polvoriento que se extendía por millas y millas. La mujer ni siquiera podía ver la forma vaga de una ciudad en el horizonte. Estaban en medio de la nada. 18 parpadeó cuando de repente se dio cuenta. Acababa de permitir que 2 hombres la llevaran sola al medio de la nada en un helicóptero que ella no podía operar. Si ella realmente fuera esta chica Videl que pretendía ser, imaginó que sería bastante fácil para los dos dominarla si se trataba de eso. Ella lanzó una mirada curiosa hacia Gohan. No parecía del tipo, pero todo era posible. Quizás Mr. Goodituoshoes no es tan bueno como pensaba. Pensó ociosamente para sí misma, sin pensarlo del todo posible. Observó a Gohan salir del avión poco después de ella antes de respirar hondo y sonreír alegremente. Hombre, es un gran día para entrenar. Trunks salió detrás de él, presionando un botón que convirtió el helicóptero en una cápsula. Se lo guardó. Entonces, ¿qué vamos a hacer exactamente para enseñarle al novato? Trunks se acercó a Gohan con los brazos cruzados, haciendo todo lo posible para parecer como si fuera un co-instructor en la situación. Gohan sonrió al chico. Bueno, vas a comenzar con ese entrenamiento súper divertido del que te hablé el otro día. Vio palidecer el rostro del adolescente. ¿Qué? Pero pensé que íbamos a enseñar, Videl, ¿verdad? Ella asintió. Pensé que íbamos a enseñarle a Videl a volar hoy. Sacudiendo la cabeza, Gohan respondió. No, voy a enseñarle a Videl a volar. Vas a trabajar en algunos ejercicios de control de ki. Hizo una pausa antes de volver su mirada hacia donde 18 estaba de pie con los brazos cruzados. Oh, por cierto, ki es la energía vital que te dije que permite que las personas usen estas habilidades. Te enseñaré más sobre esto más tarde. 18 asintió de nuevo, con una sonrisa fácil descansando en su rostro. Esto iba bien. Si el mocoso iba a estar fuera haciendo lo suyo, entonces tendría más tiempo para concentrarse en orientar una conversación con Gohan hacia sus propios problemas. Observó cómo los dos discutían un poco más, con Trunks quejándose de que no iba a poder enseñarle a alguien a volar y Gohan finalmente logró que el chico cumpliera diciéndole. ¿Sabías que esta era mi condición para seguir entrenando? Trunks se había quedado en silencio después de eso. Observó cómo los dos se dispersaban, con Gohan caminando hacia ella y el adolescente volando malhumorado a una gran distancia de ellos dos. Entonces, ¿listo para comenzar? El hombre preguntó con una sonrisa confiada. Claro, estoy listo. Ella respondió descruzando sus brazos. Tenía curiosidad por saber qué iba a hacer el mocoso para que él hubiera ido tan lejos, pero en realidad no le importaba mucho. Impresionante, así que lo primero que vamos a tener que enseñarte es ki. Ki es la energía dentro de tu cuerpo que puede surgir de formas fantásticas y terribles.